varios me estuvieron pidiendo el link, pues lo mandé ya entre semanas un poco más tranquilo para enviarlo, pero si se dan cuenta, ahí van a estar encontrando. De hecho, yo creo que no sé si ya tengo esta clase, no sé si ya la subí, si no la subimos en el transcurso de la noche. Bueno, muy buenas noches, estudiantes. Vamos a empezar a grabar. Ok, estamos conectados. Muy buenas noches, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, mis estimados ya colegas y licenciados ya en breve, ya es cuestión de un par de trámites para que ustedes obtengan su título, ustedes estén colocando su toga, estén recibiendo sus respectivos títulos que los acrediten como profesionales de las diferentes especialidades. Qué gusto, pues nos encontramos hoy para llevar a cabo una semana más de clase dentro del curso de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Para aquellos que se conectan por vez primera, mi nombre es Juan Carlos Mejía Argueta, soy abogado y notario y voy a tener el gusto y el honor de compartir algunos conocimientos en relación a esta interesante materia o especialidad de los derechos humanos, que es de ámbito de conocimiento para todas las especialidades, como se lo indican. Tenemos siempre los recordatorios administrativos de nuestra universidad, por favor. Para que sean válidos, los cursos deben haberse cumplido con la asignación de acuerdo al formulario ya establecido, ya acostumbrado y ya conocido. Tenemos como fecha límite para esto el 25 de julio de 2022. Mis estimados, estamos hoy a punto de dar inicio a la clase número 2. Ojo con esto, ¿saben qué significa que empezamos hoy la clase número 2? Que cuando ustedes terminen esta clase, solo tenemos 4 clases más perdón, si esta es la clase 2, tenemos 3 clases más y ya tenemos el primer examen parcial. Así es. Luego la misma cantidad de clases para el segundo parcial y luego 3 más y tenemos nuestro examen final. Este semestre prácticamente ya se acabó, por lo que les suplico. Fíjense que se los estoy diciendo desde el día de hoy. La lectura que les dejé la semana pasada y la lectura que les voy a completar el día de hoy, esas 2 lecturas vienen incluidas en su primer parcial. Es muy importante, por favor, y las vamos a discutir, también vamos a platicar sobre ellas, pero tenemos que avanzar con el contenido del tema. De igual forma, en relación a los anuncios administrativos, por favor, tenemos dentro de este código QR para descargar, los que por favor cumplan con sus requisitos para no tener después algún tipo de dificultad en los trámites administrativos de nuestra universidad. Por favor, realicémoslo. Tenemos muchísimas gracias. El compañero César Augusto Lima nos indica en relación a que no hubo problema con descargar el documento. Me alegra mucho, pero más allá de que no haya problema para descargarlo, que sé que espero yo que no haya problema, les pido por favor, recuérdense lo que dice, por eso lo coloco con esta conjugación de verbos. Tenemos el link, me imagino que anda por todos lados, hasta gente que no recibe el curso me estaba enterando de que ya lo tienen. Pues qué bueno, pues hoy en día el acceso a la información es muy fácil, pero ojo, una cosa es tener acceso a la información y otra es hacer uso de ese conocimiento. Entonces vamos a estar descargando acá. Tenemos como mecanismo de comunicación dudas, preguntas, consultas a través de este correo. Y yo sé que muchas personas me estuvieron indicando qué pasaba, que no me conectaba, que no había clases. Justamente en ese momento, bueno, no, miento, ya había finalizado, pero todavía venía. Sabemos que al venir de Escuintla para la capital hoy día, pues es un horario muy diferente a lo que se hacía uno de tiempo antes. Tenía la intención de este curso sí darlo, pero realmente no me fue posible. Había demasiado tráfico y estaba completamente parado. Tenemos entonces, mis estimados, la segunda tarea. Ojo, no solo les voy a dejar leer, vamos a platicar un tanto de ese tema, pero sí necesito que hagamos lectura, análisis y estudio. Lectura significa que
recomendación que lo impriman las páginas respectivas, luego hagan una primera lectura, busquen el diccionario las palabras que no entiendan, ya vayan subrayando títulos, ok, luego hagan sus cuadros sinópticos, hagan su síntesis, ya, en una segunda, con 3 leídas, entonces ya empieza uno a estudiar los puntos. ¿Qué características? Vamos a ver algunas cosas de estos, pero sinceramente es el tema mínimo indispensable que considero yo que un profesional de las diferentes ramas que tengo el honor de compartir hoy debemos de saber. No es un tema propio de ciencias jurídicas y sociales, esos son temas de derechos humanos. Esta semana tomó juramentación el nuevo procurador de los derechos humanos, de acuerdo al plazo constitucional, fue elegido por la comisión. Vamos a platicar algunos de esos temas. Tenemos entonces el segundo de los temas, 2 lecturas más lo que hablamos en clase, ese va a ser contenido del primer examen parcial. 2 lecturas. Sé que están bastante atareados, sé que ahorita ya han de estar preocupados por temas de tesis, pero de igual forma, mis estimados, allá afuera los espera una jungla. El nivel de competitividad de los profesionales hoy en día en Guatemala, o sea, simplemente ser graduado, pues nosotros sabemos y reconocemos que es un gran esfuerzo, es un muy interesante logro, pero no podemos ni debemos quedarnos ahí, siempre hay mucho más. O sea, si tengo una cantidad de ingenieros agroindustriales, si tengo 10, de esos 10, ¿qué es lo que ustedes van a ofrecer de conocimiento adicional? ¿Por qué van a ser escogidos ustedes y no otras personas? Y así en todas las especialidades. Esa es la razón por la cual todo el tiempo debemos de estar profesionalizándonos, capacitándonos y principalmente especializándonos. Tenemos entonces hasta la página número 28, el documento Violencia en Guatemala, una interpretación sobre el aumento de la violencia delincuencial y el trauma psicosocial. Entonces, miren lo que agarra esto. Por favor, es un tema, como les digo, lo abordamos desde la óptica de los derechos, pero sin embargo tiene un impacto. Sé que hay personas de carreras que tienen que ver con el aspecto psicosocial, así es que su participación y observaciones van a ser de mucho aporte para esto. Bien, tenemos la clase número 2 del curso Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. El código es SH016, que es el prefijo del correo del cual espero poder tener ya sus observaciones. Ok, tenemos compañero Daniel Baldomero Coy. Qué gusto saludarte desde la tinta de agronomía. Qué gusto saludarte, Daniel. Ok, vamos pues. Necesito que, por favor, especialmente los que no son de derecho, no se me asusten con los términos jurídicos, y si no entienden algo, pregúntenlo. Ya aquí todos tenemos que aprender, como de igual forma tengo por seguro que al compartir yo con otras carreras aprendo una cantidad interesante de situaciones. Aquí todos estamos para aprender. El tema de hoy, violencia en Guatemala. Ok. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando entendemos el término violencia? Les invito a que hagan violencia. Se incrementó la violencia en Guatemala. En cierta oportunidad, encontrándome becado, me estaban haciendo unos análisis que es parte de en México, y me recuerdo que me sentaron y me tomaron una muestra de sangre. Entonces les hice ver yo que se me asemejaba mucho a lo que acababa de pasar acá en Guatemala, lo que era la inyección letal. Le dije, esto parece módulo de inyección letal, le dije yo a la enfermera mexicana, pero realmente como una forma de romper el hielo. Y me dijo, ustedes los guatemaltecos son muy violentos, me dijo. Fue lo único que me dijo. Y la verdad recuerdo eso ya hace muchos años de eso.
pero me recuerdo, dije, entonces estos tienen el concepto, al compartir uno con otras sociedades o con otras nacionalidades, no se imagina uno qué es lo que saben de Guatemala, ¿verdad? Y la gente lo que sabe de Guatemala, conflicto armado, y qué es lo que más saben de Guatemala, aspectos de violencia, ¿verdad? Aspectos de los linchamientos que no son solo propios de Guatemala, pero sí ha salido eso. De hecho, vale la pena mencionar, creo que fue antes de pandemia, un video que circuló. Lo que pasa es de que los linchamientos en Guatemala vienen desde hace mucho y dicen que es un desborde del tema de violencia, pero recuerdo un caso en particular que se dio acá en la ciudad capital, en el Naranjo, a mediodía, donde le prendieron fuego a unos supuestos ladrones o asaltantes eran, y la situación es de que la gente iba caminando y todavía le estaban echando gasolina, mientras que él iba caminando y prendiendo fuego y todavía le estaban echando gasolina. Realmente para mí fue dantesco el escenario. Digo, no es que yo no considere que algunas de esas personas necesitan ciertos escarmientos fuertes, pero realmente llegar ahí, esa es la parte donde nos desprendemos de nuestra humanidad. Tenemos como objetivo de clase que los estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala, escúchenme, necesito que conozcan y que entiendan la situación de violencia en Guatemala, conocerla y entenderla. Hoy durante la mañana, ustedes dirán, recibió, sí, recibí mi clase de la mañana porque iba conectado y manejando con el Waze puesto y también escuchando mi clase de maestría. Entonces, se platicó mucho en relación al tema de lo que está sucediendo en El Salvador, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo en El Salvador o qué es lo que podemos hablar del Salvador? El tema de que en El Salvador se está llevando a cabo la forma en que están siendo tratados los pandilleros. Fue tomado como terrorismo y la gente está aplaudiendo y gente acá en Guatemala está aplaudiendo eso. Y fíjense que, o sea, no es que yo no entienda, no es que yo espere que tengan fíjense que yo espero que tengan un trato, sí, un trato humanitario. Y fíjense que esta semana en particular, por la especialidad a la que más me dedico, que es el derecho penal, que logré, bueno, sí, logré, con la ayuda de Dios, pero también logré que una persona que no tenía que estar en prisión saliera y salió el día de ayer a las 4 de la mañana. Una persona que no tenía por qué estar en prisión y pasó un mes y una semana ahí. Y realmente yo hablo con la familia y les digo, realmente a él quedó traumatizado, ténganle paciencia, es una persona que va a tener miedos, no va a poder dormir. Hablé con la familia en referencia a esto, o sea, no crean ustedes que las prisiones están llenas de personas vamos a ver cuántos están conectados ahorita. 130 conectados ahorita, sé que son pocos, pero sé que también que no es culpa de ustedes, pues la universidad nos comprometemos a un horario y si no lo cumplimos, pues al menos que haga grabado. Pero fíjense que de los 130, más de alguno, ojalá que no, pero por las estadísticas me dicen que más de alguno, uno o dos, tienen algún familiar o ser querido que está luchando por salir de los centros de privación de libertad o que ha estado pues desde el tema de conducir en estado de ebriedad o situaciones así. Entonces las situaciones que se dan en eso no quiere decir que solo personas indeseables estén en esos lugares. Y las personas tienen derecho a que se les respeten sus derechos humanos. Y acá en Guatemala no es la excepción, pues por lo menos tienen asegurada más o menos de mala calidad lo que quieren su comida. En El Salvador, aparte de que están sumamente hacinados, el último dato, no sé si alguien me corregirá, el último dato de cuántas personas tenían capturadas, iban sobre los 13,000, si mal no estoy. La cantidad de aprendidos por el estado de sitio en El Salvador, pero realmente sí hay una grave violación. Y hoy platicábamos en clase que sin lugar a dudas, tarde o temprano, la justicia por violación grave a los derechos humanos sistemática por parte del Estado de El Salvador lo va a alcanzar. Sé que algunos dirán, ¿cómo está pensando así el licenciado? Si esa gente que hace mucho daño, ok, pero miren pues, eso es algo que muchas veces yo platico con el Ministerio Público. Ok, esta persona hizo algo malo, pero si
ustedes como representantes del Estado violan la ley para hacerlos pagar a ellos, se están convirtiendo exactamente en lo mismo que ellos. Bien, vamos a empezar con el tema de hoy. Empecemos por violencia. Tenemos, se deriva del latín violentia, esto es diccionario de la Real Academia Española, tenemos varias fuentes. Entonces tenemos, uno, si violencia es algo que tiene, Guatemala presenta índices de violencia, o sea, es la cualidad, o sea, un calificativo de violento. Luego tenemos otra acepción que es acción y efecto de violentar o de violentarse. Él es muy violento, o sea, que se violenta. 3, acción violenta o contra el natural modo de proceder. O sea, lo natural es que viene a una persona, no, él reacciona muy violento. Y la cuarta, acción de violar a una persona. Es que él la violentó o él violentó al niño, es un sinónimo de tema violación, esto según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, lo primero que debemos de hacer es entender la palabra, pero tenemos otras fuentes. Por otro lado, cuando platicamos de el diccionario, este es, no lo coloqué. Esta definición es del Diccionario de las Ciencias Jurídicas y Políticas de Manuel Osorio. Entonces dice que es el acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Las repercusiones jurídicas de ese proceder son tanto de orden civil como penal. Con respecto al primero, porque representa un acto atentatorio contra la libre voluntad de las personas en la realización de actos jurídicos, por lo cual es causa de su nulidad. La violencia puede ser ejercida por una persona sobre otras de modo material o moral. Es decir, necesito que entendamos que la violencia. Les voy a poner un ejemplo. Y ojo, sé que sí, a veces me pongo muy jurídico, pero al final de cuentas es derecho, entonces son ciencias jurídicas. Por eso esta clase la imparte un abogado, un licenciado en ciencias jurídicas y sociales, porque es sobre derechos. Entonces, ok, ¿cuál es la diferencia entre robo y hurto? Que el robo implica violencia, ¿sí? El hurto es de que dejan su carro afuera y cuando salen ya no está, entonces su carro fue hurtado. Y si la persona la prenden, la persona es indicada del delito de hurto. Violencia es quien despoja a una persona de su pertenencia, pero hace uso de la violencia. Ok. Entonces dice, llega una persona, ejemplo, ¿se recuerdan? Esta semana, y de hecho fue el viernes, que se publicó un video de una situación aquí en el Hospital Roosevelt, donde unos presuntos pandilleros, bueno, presuntos porque el cuate le hizo la seña de que era una donación para la 18, así se lo indicó, le estaban pidiendo entre 35 a 50 quetzales por pasaje, por parqueo a unas mujeres que no querían bajar el vidrio, tenían temor, mandaron a traer un tubo. En conciso, ellos no hicieron nada. O sea, ¿le pegaron? No, entonces no ejerció violencia sobre él. Pero es el acto de intimidación mediante mandar a traer un tubo. Entonces, ¿cuál es el indicativo? Ahí hay un caso de violencia. Por eso puede ser de modo material, no le pegó, pero mandó a traer un tubo, ¿verdad? Y cuando le estaba diciendo que era para la Mara, era una intimidación. Entonces, en este caso, es un acto ejercido de violencia, es una violencia moral, pues. En el primer caso, la expresión equivale a fuerza, en el segundo, a la intimidación. Por eso colocamos como ejemplo el caso de lo que se dio, y dicho sea de paso, que lo tomaron, o sea, perdón, lo aprendieron al joven a los jóvenes, eran dos. Saludos al compañero Cristian Zipaque Pujoy de San Miguel Petapa. Hoy anduve por ahí con un gran tráfico cuando regresaba de la sede de Escuintla. Entonces, tenemos claro ahí que la violencia puede ser, por un lado, física, por otro lado, moral. Es decir, se han dado cuenta, miren, yo circulo mucho por el centro histórico, el centro de la ciudad capital, y realmente es constante que llegan. No soy xenofóbico, es decir, no discrimino a alguien por su origen, pero en general son personas oriundas de Honduras y El Salvador que se han venido en esas denominadas caravanas
y pues lógicamente no tienen de qué vivir. Entonces muchas veces son altos, tatuados, no necesariamente pandilleros, no los acuso, pero llegan y se le ponen a uno enfrente. Pero realmente no es que le digan o me da o hace, pero es una actitud intimidante. Es decir, no es necesario que lo golpeen, que le saquen a uno algo, pero realmente es una actitud intimidante. Con respecto al primero, el empleo de la violencia es lo que configura o califica determinados delitos. El homicidio, el robo, la violación, el quebrantamiento de una condena, la evasión, el allanamiento de una morada. Es decir, eso es lo que determina una violencia. Es decir, el robo, como les decía, es la característica. La violación, o sea, no es una cosa, es hubo violación, ¿por qué? Porque no fue convencida, no sé si es el término correcto, y que alguien ingrese a una morada, pero porque violente un candado. O sea, no solo violentar, solo que le golpea a una persona. Esa es la parte que yo necesito que tengamos claro. ¿A qué se refiere el término violencia? No solamente se está refiriendo propiamente a lo que es el golpear. Vamos ahora a esto está regulado en un código, en el Código Penal, ¿verdad? No estoy indicando que tienen que hacerse en Código Penal. Hoy en día están ustedes en su computadora, ¿verdad? Código Penal Guatemala. Ok, les aparece el link del documento PDF. Ojo, esta observación es para los que no son de ciencias jurídicas y sociales. Ok, lo descargan. Después, ahí si está en Word, control B, si está en inglés su software, control F de Find, o si está en PDF, control F, y se van a las disposiciones generales del código. Hasta el final están, después del articulado. Está el artículo 499 y después de eso, y ojo, que yo sé que muchos de ciencias jurídicas tampoco saben esto, ¿verdad? Y muchas veces se preguntan en el examen técnico profesional. Aparecen las disposiciones generales del Código Penal y se entenderá por, es decir, da definiciones. Y aquí aparece cuarto. Si estamos indicando que se comete el delito de robo por quien ejerza violencia, entonces, ¿qué entendemos por violencia? Y vemos que en este caso el Código Penal para término de delitos lo explica y lo determina. Por violencia es la física y la psicológica o moral. Y ahí es donde vamos, regreso a lo anterior, donde dice que hay una violencia moral, ¿verdad? Modo material o moral. Esto lo dice el diccionario de Manuel Osorio, y en este caso estamos refiriéndonos a las disposiciones generales del Código Penal de Guatemala. Entonces, ¿qué es la violencia? Todo este cúmulo de situaciones para que entendamos, en primer lugar, ¿solo hay violencia física? No, hay violencia física y violencia psicológica o moral. La primera es manifestación de fuerza sobre personas o cosas. Es decir, veamos con esto. Les pongo un ejemplo. Si hubo violación, sí. Violación es yacer carnalmente con otra persona haciendo uso de violencia. Pero la violencia no es solamente que llega, se tiene una capacidad física superior y se force o se golpee para hacerla, o se amenace con un cuchillo o se amenace con un arma. No es solamente eso. En este caso hace referencia también a el hecho de que ustedes han dado, bueno, espero que haya bajado, pero a veces tiene unos índices bastante altos, el hecho de que en especial a las damas jóvenes en los centros nocturnos que les echan cierto tipo de píldoras. ¿Qué tipo de píldora, qué tipo de droga, qué tipo de narcótico sea? Realmente no lo sé, pero sí he sabido muchos de esos casos. Y de hecho, he ejercido tanto la defensa como me he querellado en estos casos en donde la persona es así, pero como les digo, es un poquito difícil de demostrar que se lo hicieron o que se fue víctima de ello. Entonces resulta que después, ¿cuál es la clásica defensa? No, pues ella estábamos tomando, la invité a X lugar, tuvimos relaciones y no pasa nada, pero después, ¿cómo demostrar? Ahí viene el tema de que cuando una persona, y aquí vienen algunos tips de conocimiento general para que, esperemos que no, pero que alguno de ustedes tiene como les digo, esperando que no, que tengan algún pariente, amiga, hombre o mujer, porque
el delito de violación no solo es en contra de las mujeres, sino que también con el hombre, y sí los hay, sí han habido hombres violados y violentados. Entonces, en este caso, también es cuando concurriere hipnosis, narcosis o privación de razón. Es decir, ella estaba dormida, estaba muy tomada y por eso él tuvo relaciones. Entonces fue por medio de violencia. Violencia no es que le pegó, no es que la amenazó, estaba dormida, pero fue por medio de narcosis o privación de razón o de sentido. Ya sea que el sujeto activo provoque la situación o la aproveche. Es decir, le dieron una pastilla y ella se quedó dormida en la parte de atrás del vehículo, iba con los amigos y el otro se pasó para atrás mientras que los otros hacían no sé qué y abusó de ella. Entonces ahí tenemos un caso de violencia. Entonces, si vamos a tratar el tema violencia en Guatemala, tenemos que tener claro qué es la violencia. Espero que aquí vayamos despejándolo. Entonces, para que salgamos de ese encierro de que violencia es golpear, violencia es disparar, acuchillar, violencia es no solo. Y al final de esto, me pareció muy importante poder hacer, hincapié en cuáles son las formas de violencia contra la mujer. ¿Por qué? En primer lugar, porque dentro de los estudiantes que tengo el honor de transmitirle estos, pues las estadísticas dicen que la mayoría son mujeres y deben de saber el tipo de violencia que puede ser ejercido contra las mujeres. Y aquí, por favor, antes de ser tachado de feminista o algún tipo de estas situaciones, está claro, mis estimados, que en Guatemala, afortunadamente, y le dice a una persona que tiene 2 hijas mujeres, afortunadamente existe la violencia en contra de la mujer. Se llama ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. No existe la violencia contra el hombre. Ojo, no existe una ley particular que proteja al hombre en contra, una ley especial, pero existe el delito de agresión o de lesiones. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre regularmente no pone la denuncia. Y si la pone, es cierto, no le ponen la misma atención que si es una dama, pero es un hombre. Entonces, desigualdad no, sino que porque hay una ley PINA, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, porque los niños o los menores de edad, niños, niñas, adolescentes, son una población vulnerable, los niños, las niñas, los adolescentes. Por ejemplo, ustedes vieron esa noticia y hay alguien que me quiera dar su opinión. ¿Supieron esa noticia hace 2 semanas? Más de algunos de los 155 conectados a los nervios. ¿Cómo es posible que un pandillero denominado alias el Carnicero, resulta que el Instituto de Defensa Pública Penal se fue en contra del periodista? Y encima de todo multaron al periodista y tenía que pagar y todo eso por si él no es un angelito. Ojo, mis estimados. Y esta es la parte que yo les dije. Necesito que entiendan. Punto 1. En Guatemala gozamos, y esto es para mí muy importante que vayan para todos, y por eso les dije yo, los que no son de ciencias jurídicas y sociales, es importante que tengan su constitución. Y los invito, por favor, y si no, anótenlo por ahí y salgan de la duda. O sea, si están su día sábado a las 7:30 conectados pues con sus audífonos, si de fondo tienen su Netflix, HBO Max o cualquiera de sus plataformas digitales, o están comiendo o están compartiendo, pero aprovechemos algo y veamos el tema de lo que nuestro artículo 14 constitucional regula. Y fíjense, pues, los invito a que analicen esto. Dice, toda persona, artículo 14, presunción de inocencia y publicidad de proceso, toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada. Ojo, no se me sientan, ¿y eso qué significa? ¿Qué complejo? ¿Qué es? Es una sentencia debidamente ejecutoriada. Y la mayoría se sabe es, nadie puede ser declarado culpable hasta que no se demuestre lo contrario, porque eso es lo que se sabe uno. Ese es el speech hollywoodesco que nos hemos aprendido de memoria desde chiquitos, porque así aparece. Pues, pero les cuento que en Guatemala eso es verdad. Y esta semana en particular, como les digo, no tengo acá el... Ok. Esta semana en particular,
expresándole al juez con el que, gracias a Dios y porque le asistía a la verdad, pero en este Guatemala digo yo, señor juez, el Ministerio Público quiere que yo demuestre la inocencia de él, si él es inocente constitucionalmente. Es decir, si no tienen las pruebas contra él es inocente, punto. Y la Constitución, y por eso les digo, la Constitución no dice toda persona se presume. Busquen el artículo 14 de nuestra Constitución, por ahí la tienen, y si no la tienen su primo, su hermano, alguien tiene una Constitución en su casa, y si no, pues PDF en nuestra computadora. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en sentencia debidamente ejecutada. Entonces una persona la agarran los medios de comunicación, le colocan los grilletes, que es el procedimiento, va caminando en el pasillo del deshonor o donde los publican, que es prohibido también por la Constitución. Fíjense. Sin embargo, es que él tiene cara mañoso, él es el carnicero. No, si esa persona tiene la protección de estatus de inocente. Entonces, por eso les digo, ¿pero por qué les tocaba este caso? Porque todo el mundo hablando pestes de que, ¿por qué? Pero eso está en la ley. ¿Por qué? Porque la ley protege a los niños, niñas, adolescentes, es decir, a los menores de edad. Ustedes, pero es que ese es un menor, no debería tener. No, mis estimados, es que nosotros no podemos pensar como piensan los delincuentes. Nosotros debemos de pensar que se respeta a las personas por igual. Por eso son derechos humanos. A mí siempre me hacen la pregunta, Rick, ¿y usted defiende mareros? Rick, ¿usted defiende asesinos, violadores, narcos, delincuencia organizada? Mi respuesta siempre es la misma. Yo defiendo personas porque creo en la persona humana. Y si la persona es culpable, puedo lograr que la persona, porque le están sindicando además, reciba menos. Sé que es difícil a veces de entender estas posturas. Aquí hay una Ian John Tibalt Castro, dice, lo que sucede es que los hombres no denuncian por vergüenza o por miedo al que dirán. Es muy cierto, estamos en un sistema altamente machista. Muy, muy atinado, bien, eso es cierto. Eso es muy cierto. Vamos a continuar porque yo me pico con estos temas. Entonces, estamos en lo que dice nuestro Código Penal. Entonces, tanto lo que dice Diccionario de la Real Academia Española, Diccionario de Manuel Osorio, y en este caso nuestro Código Penal, que es el que determina ese conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan los delitos y las penas que se llevan por ello, y aquí nos define qué es la violencia y hace referencia a que es física y psicológica o moral. Ahora, ¿cuáles son las principales causas de violencia en Guatemala? Ok, principales causas de violencia en Guatemala son factores como la desigualdad social. Por ejemplo, y aquí si hay alguien de psicología, pues nos puede orientar, no solo a mí, nos puede orientar a todos, en relación a que a mí yo veo en el video, búsquenlo por ahí, anda en redes sociales, el video de este joven que está, no, 35, no, que dé 50, y manda a traer es un tubo de metal ya a pegarle a su carro. ¿Quién no le va a doler que le quiebren un vidrio de su carro? Entonces, yo lo que veo es aquel resentimiento de esa persona, o sea, como que dice, ¿por qué estos andan en carro y yo no soy así, que me den dinero, ¿verdad? La impunidad, es cierto, o sea, la impunidad que prevalece en Guatemala, la rearticulación y funcionamiento de mafias que controlan el crimen organizado, así como las secuelas del conflicto armado interno. El conflicto armado interno, sin lugar a dudas, dejó en Guatemala una cultura de violencia. Es un país sumamente violento. Y realmente, ¿qué hacemos nosotros ante que nos bocinen así de atrás? ¿No? Bueno, o sea, la reacción, ¿cuál es? Bueno, yo me acuso de hacerlo así, no me gusta que me bocinen, especialmente cuando, o sea, está uno, ok, está en rojo, donde están, sí, está en rojo, pasa verde, pero en el momento me gusta utilizar el mecánico en el que meto clutch y meto primera, o sea, estamos hablando de 5 segundos. ¿Por qué? Porque el de detrás es automático y quiere que vuele. Entonces, mi reacción no es del todo pacífica, ¿verdad? Entonces, ¿qué quieres que vuele o qué onda? Pasa encima, cosas así, ¿verdad? Ok. Se constituyen en algunos de los factores principales que dan origen y mantienen
los altos niveles de violencia. Hemos visto casos de gente que se mata en los semáforos por temas de tránsito. Entonces, Guatemala es un país eminentemente violento y las razones son múltiples. Ok, este era el tema que les decía. Me interesa que lo veamos. Cuando entendemos el tema de violencia contra la mujer, ¿qué entendemos por violencia contra la mujer? Y esto está regulado en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Ok, esta ley nos da la definición que se determina violencia contra la mujer: toda acción u omisión, ojo, no solo hacer, es también dejar de hacer, basada en la pertenencia al sexo femenino, que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior sufrimiento físico, sexual, económico o psicológico para la mujer. Y esto nos responde a la pregunta: ¿cuáles son los tipos de violencia contra la mujer? ¿De dónde se tomamos? ¿Qué es tipos de violencia contra la mujer? Físico, sexual, económico y psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado. Eso está regulado en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Pero, como les digo, yo sé que aquí no estoy trabajando solo con personas de ciencias jurídicas, sino que algunas otras especializadas. Entonces les estoy indicando. Si tienen duda, ¿dónde puedo obtener esa ley? ¿Cómo fue el nombre que me dijo? Con mucho gusto yo se los comparto. Créanme que es cosas, temas así de derecho, sí es importante que todos lo recibamos. Dani Cucún nos dice, con todo respeto, pero no era para aplicarle una caución económica de 15,000 al periodista. El periodista no aseguró que sí era culpable. Pues, ok, aquí estamos en un foro abierto de opiniones. Entonces dice, pero no era para aplicarle una caución económica de 15,000 al periodista. Fíjate que mi especialidad, y perdón si suena un poquito, ¿cuál sería la palabra? No sé, petulante, ¿verdad? Pero yo a eso me dedico. Y realmente lo que hizo el periodista sí transigió la norma penal. Entonces, si quieren que discutamos el tema, mándenme eso, lo vemos y lo analizamos. Es más, si quieren, contactamos al licenciado Cano, porque él defendió al periodista. Lo que pasa es que el Cano es muy bueno, pero siendo realista, ahorita está más en ámbito político que en ámbito de defensor, ¿verdad? O sea, yo sé que la libertad de prensa, artículo 35 de la Constitución, es algo que yo me sé de memoria, pero ¿saben qué es lo que pasa? ¿Tienen idea de la cantidad de personas que vienen y les ponen orden de captura de algo que no tenían que hacerlo? Llaman a la policía, llaman a los medios de comunicación, los sacan como producto de eso, ya no los dejan entrar a su colonia, como producto de eso los despiden de su trabajo y ya no le hablan a sus compañeros de la universidad, todo eso, y después resulta que 3 meses después que otorgaron la audiencia, entonces se otorga la falta de mérito, es decir, la persona era inocente. ¿Cómo se revierte ese daño? Y si era culpable, de todas formas, la Constitución dice que no deben ser exhibidos. Y ahí hubo una contravención a la ley, y la ley lo regula. Quien haga esto tiene esa sanción. Ejemplo, si la ley dice, y fíjense, ustedes lo han escuchado y vamos para estar dentro del mismo ámbito. Si la ley regula que toda acción o omisión basado en que la persona pertenece al sexo femenino y que dé como resultado un daño físico, sexual, económico o psicológico a una mujer, entonces eso significa que yo sé que si le levanto la mano a una dama, a una mujer, ¿cuál es la consecuencia? Pero fíjense lo que dicen la mayoría, es que miren, pero es que ella me torteó la cara, entonces yo le metí un puñetazo. Eso es lo que dicen. ¿Y qué? Lo que ella me hizo no vale. Ok, si a usted lo golpearon, usted debió haber ido a poner su denuncia. Es que no estamos para allá, todo lo que dicen. Entonces, si uno, y de todas formas, ante la ley no se puede alegar desconocimiento. Yo, se los digo, yo sé que la persona no era un angelito, pero hay un aforismo que indica dura lex sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Es que no se la aplican igual a todos. Sí, pero si aplicamos el ojo por ojo, entonces todos nos quedamos ciegos o tuertos, ¿verdad? Entonces entiendo, y aquí tranquilo,
quiten con todo respeto, todos tenemos derecho, ustedes tienen su opinión, ustedes apoyan al periodista, tienen toda la razón, pero antes de apoyar al periodista, veamos qué dice, qué regula el artículo 35 de nuestra Constitución. Libertad de prensa y todo, ok. Luego, ley de libre emisión del pensamiento, segunda ley que debemos de leer, y tercero, que regula la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, específicamente el artículo que se lo aplicaron, que con toda seguridad este periodista lo conocía, pero le valió. Entonces, tenemos opiniones encontradas, lo podemos tener, pero aquí, como les digo, estamos en un foro abierto de que lo que yo pretendo es que tengamos el conocimiento, ¿verdad? No es de que yo tenga toda la razón de esto. Ok, tenemos claros. ¿Cuáles son las formas de violencia contra la mujer en Guatemala? Violencia física, psicológica, económica y sexual. Fíjense que a veces la económica es la que más cuesta entender y les voy a decir por qué. Ok, física, la vamos a explicar específicamente todas, pero vamos a ver así. Violencia física, está claro, ¿verdad? Hay desde el más salvaje de los salvajes hasta el simple cachetada, o sea, o tirarle algo. Miren, hay desde lo más sencillo hasta por decirles, hay damas que su tez es blanca y que el hombre lo que ha hecho es agarrarla, pero lógicamente, generalmente el hombre tiene un poco más es más robusto su fuerza y la deja marcada. Ok, eso encaja en lo que tenemos acá, que como una acción le causó un daño físico, sí. ¿Es violencia contra la mujer en su manifestación física? Eso sí. ¿Es algo que se debe denunciar? Sí. ¿Es algo por lo que pueden privar de libertad a un hombre? Sí, porque encaja en lo que les estoy leyendo. Entonces, desde lo más sencillo de agarrarlo así, y por eso les digo, hay hombres, yo pertenezco al género masculino con mucha honra, pero es que los hombres no entienden, ¿no? Me dice, pero pues, me torteó la cara, mire, pues ahí está el no sé quién y la no sé quién, me vieron donde ya me torteó, yo le di. Pero ahí vienes, aparte del sentido común, aparte de lo que nos enseñaron, a la mujer no se le debe pegar de ninguna forma, haga lo que haga, ¿verdad? Pero sos un hombre. Entonces, por ser hombre me voy a dejar. Ok, entonces te vas preso si no lo entendés. Violencia física, psicológica. Psicológica viene el tema de los famosos, y miren la cantidad, y eso se lo digo siempre, cuando la gente se está divorciando o separando. Ok, mira, ¿es comunicación con ella? Sí. ¿Cómo está la comunicación? Mala. Ok, bloqueala, no hables con ella. Pero es que mira, no le han mandado mensajes feos, ¿no? Mira, yo estaba enojado y yo le dije que era una hija de tú y tú. Ok, acabas de encuadrar el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica en el ámbito privado. Ella, esos WhatsApp los imprime y con eso va su denuncia y aquí está mi tarjeta, porque te van a citar dicho y hecho. O sea, no se puede. Ahí vienen los hombres nuevamente a decirme, pero ¿por qué ella me dijo que yo era un güey, no sé qué, que la grande habla, que yo era gay, que no sé qué, que la grande habla? Ok, como quieran, no existe el delito de violencia psicológica contra el hombre, no existe y no va a existir, punto, ¿ya? Punto. Violencia económica. Fíjense que la forma más fácil de explicar este delito, que como les digo, ya lo vamos a ver, ya estamos sobre tiempo. Vamos a entrar a las definiciones rápido. Violencia física, acciones de agresión en las que se utiliza fuerza corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la que se cause daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer. Violencia psicológica, lo que estamos hablando son acciones que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional a una mujer. A las hijas o a los hijos, así como las acciones, amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares hasta el 4º grado de consanguinidad, segundo de afinidad de la víctima, en ambos casos con el objeto de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que, sometida a ese clima emocional, puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos. Violencia económica.
acciones u omisiones que repercuten en el uso, goce, disponibilidad o acceso de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho, por vínculo matrimonial, por unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos, bienes materiales o del grupo familiar. Fíjense que ¿saben dónde se encuadra mucho este delito? Cuando la expareja, por medio de una denuncia de pensión alimenticia, ok, ya me denunciaron, entonces te vengo a dejar tu pensión, pero si querés que te la dé, tienes que darme aquellito, cariñito a cambio. Entiéndase lo que estoy tratando de decir. Entonces, como quien dice, forci voluntariamente, si querés que te lo dé, no obstante que hay una orden de juez, ¿verdad? O sea, para que me lo des, tiene que pasar eso. Eso incurre en violencia económica, violencia sexual y violencia psicológica. Las tres se van ahí por la que, y sí lo hacen, y he tenido casos así. Violencia sexual, la más conocida. Acciones de violencia física, psicológica, cuya finalidad es vulnerar la libertad e indemnidad sexual. En Guatemala no existe el delito de acoso. No existe. Existe el delito de agresión sexual y o violencia sexual. Son los delitos que existen en Guatemala. Ok, mis estimados, por favor, den... la otra, la violencia intrafamiliar. Cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro para dominar, someter, controlar o agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente a un miembro de la familia. Puede ocurrir fuera o dentro del domicilio familiar. Les pido por favor que estudiemos, analicemos, envíenme sus preguntas, sus dudas. El compañero Milton Milton Powell, qué gusto saludarte. Ya no sabía que andabas por este grupo. Artículo 13 del párrafo segundo de la Constitución: las autoridades policiales no podrán presentar de oficio ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente. Existe libertad de prensa, pero no de acusación directa, ya que existe la presunción de inocencia. Milton, recibe esto por favor de mi parte. Era lo que yo quería transmitirle a los compañeros. Qué gusto estar nuevamente compartiendo con tu persona. Estamos, mis estimados, por favor, les recuerdo, hagan sus 2 lecturas, pero háganlas a conciencia y las vamos a platicar en la clase 4 y 5 porque van a ser sujetas de examen. Eso más lo que estamos platicando. Mis estimados, nuevamente, me disculpo, fue algo involuntario. Como les digo, es una representación de algo que ustedes van a estar viviendo. Espero lo antes posible colocarse su toga, y para los de la región sur, Escuintla, pues tener la oportunidad de poder compartir con ustedes representando a nuestra decana y para colocarle su toga y su respectivo, entregarle sus títulos. Un gusto haber compartido con ustedes. Quedo pendiente en el correo cualquier observación y están en libertad de opinar lo que ustedes quieran, pero fundamentenlo. O sea, no es yo creo porque lo pienso, porque todos tenemos derecho a pensar como queremos, pero hay una situación que